Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con el curso de metodología de la investigación. Eh, Hoy vamos a centrarnos en cómo elaborar los instrumentos de recolección de información desde el enfoque cualitativo. Y la próxima clase vamos a ver lo mismo, pero desde el enfoque cuantitativo. En esta clase no hay ejercicio, porque el ejercicio pues, es como un borrador o una propuesta sobre el instrumento de recolección que van a aplicar de una paginita, pero pues necesito dar las dos clases para que ustedes pues tomen la decisión de cuál aplicar o cuál les conviene más. Entonces, ¿a qué nos referimos en el campo de investigación cuando hablamos del instrumento? Entonces, básicamente, el instrumento se refiere a las herramientas que voy a utilizar para recolectar y analizar los datos. Es como, por ejemplo, si a usted le hablan del instrumento, pues usted dice, no, pues yo voy a utilizar muestreo, un tipo de muestreo. Entonces ya es que pasar usted la planificación de su muestreo, cómo va a estar compuesto. Por ejemplo, si en el caso de ustedes es de encuestas, pues ya tener armado qué tipo de preguntas van a hacer. Y aparte de tener como las preguntas, tienen que tener como el plan de, bueno, de la muestra, qué tan grande es, cuánto tiempo se van a demorar recolectando y cuánto tiempo se van a demorar analizando los datos. Entonces, es una cosa como de planificación y que luego pues tenemos que llevar a campo y ponerla en marcha. Entonces, cuando diseñamos los instrumentos, pues mencionamos las técnicas que vamos a utilizar. Entonces, planteamos, por ejemplo, las preguntas, si es el caso de las entrevistas, si es el caso de las encuestas o los diferentes medios a través de los cuales vamos a lograr la recolección y análisis de esa información. Entonces, lo que les decía, cuando pues estamos hablando del instrumento, pues estamos en la fase de diseño pues de las preguntas que vamos a ir a aplicar, ya sea para las encuestas o para las entrevistas, por ejemplo. Ya vamos a ver que desde lo cualitativo hay diferentes herramientas y por lo tanto hay diferentes formas de pensar en los diseños de los instrumentos. Entonces, importante que tengan en cuenta qué tan grandes son sus grupos o qué tan grandes van a ser sus muestras para que ustedes puedan seleccionar si su investigación es cualitativa o cuantitativa. Lo ideal es que cuando ustedes trabajen con poblaciones relativamente pequeñas y busquen elementos que son más de comprender, no de explicar, pues utilizamos herramientas cualitativas. Es importante que desde la fase de diseño del instrumento, ustedes tienen que tener muy claro y definir los periodos en que van a recolectar y van a analizar los datos. Un ejemplo, ustedes tienen que decir, vea, dentro del primer semestre del 2022 va a ser la fase donde yo voy a estar aplicando las encuestas. Y en el segundo semestre del 2022 va a ser el análisis donde va a ser la fase donde voy a analizar los datos. O sea, ustedes tienen que tener un plan ya organizado de cuánto tiempo se les va a llevar toda la recolección y de cuánto tiempo se les va a llevar los análisis de datos. Eso se incluye dentro del diseño del instrumento. Tienen que tener en cuenta para la investigación de ustedes que el proceso de investigación pasa por diferentes fases. Entonces, hay una fase de diseño que es la fase donde están casi todos los proyectos. Todos los ejercicios que ustedes han hecho en otras materias de investigación, todo lo que han visto, todavía se ubican en la fase de diseño de la investigación. Son ejercicios como exploratorios, por así decirlo. En la materia de anteproyecto en el próximo semestre es donde ustedes ya llegan y diseñan el plan como tal de su tesis, que va a ir a aplicarse para aplicarse en otros semestres. Entonces, hasta ahora podríamos decir que estamos todavía en la fase de diseño. Entonces, ¿qué estamos ahí planeando? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Y en esa planeación tenemos que tomar en cuenta el tipo de investigación que voy a hacer, si es cualitativa o cuantitativa, el alcance que va a tener, si es exploratorio, descriptivo, por ejemplo, qué métodos voy a utilizar, las técnicas y el instrumento más adecuado para aplicar o tener ya un instrumento diseñado previamente. Entonces, luego de la fase de diseño sería la fase de recolección, que es la fase donde ustedes ya se van al campo a aplicar sus encuestas,
o a levantar entrevistas o a un laboratorio a obtener datos, es la fase de experimentación como tal. De esta fase pasamos a la fase de análisis, es donde agarramos toda esa información que recolectamos, todas esas entrevistas, todas esas encuestas y nos sentamos a decodificar información. Básicamente, como dice, es darle sentido a todo ese material que obtuvimos a través de las diferentes técnicas y métodos que utilizamos. Y por último es la fase de redacción de un documento final. Ese documento final que en el caso de ustedes va a ser una tesis ya finalizando la carrera, que les va a permitir graduarse, pues es un documento que reúne toda la parte de análisis que ustedes obtuvieron y a través de esos análisis que van a presentar, ustedes pueden proponer unas conclusiones y unas recomendaciones. O sea, a través de, cuando llegamos a esta parte, después de la fase de análisis, nosotros ya tenemos los elementos para darle respuesta a nuestra pregunta. Y aquí ya, pues, por ejemplo, proponemos, pues, en la última fase proponemos, pues, esa respuesta a la pregunta de investigación que teníamos, ya damos unas conclusiones, damos unas recomendaciones. Recuerden que ahorita estamos acá. Este trabajo de recolección va a ser todo el trabajo o las siguientes fases de investigación va a ser las fases que ustedes van a tener en semestres posteriores aplicados pues ya a sus temas personales que ustedes van a ser juiciosos y ya no son materias, esos trabajos que les toca a ustedes solos, e ir a hacer toda la fase de recolección, fase de análisis, fase de redacción. Obviamente siempre en estos procesos siempre hay una persona que asesora, se les asignan a los estudiantes unos asesores para guiarlos más o menos en su proceso. Pero bueno, ahora, entonces recuerden, ahorita estamos todavía aquí. Entonces, explicamos nuevamente qué es lo cualitativo antes de hablar como de los instrumentos de lo cualitativo. Entonces, recuerde que lo cualitativo no se cree que es objetivo, no creen en la objetividad porque ellos creen que la realidad básicamente es una interpretación que dan las personas sobre ellas, o sea, cada persona o cada grupo tiene una forma de habitar una realidad. Entonces, por ejemplo, cree que hay una realidad múltiple. Entonces, la realidad como tal no se conoce, lo que se conoce es una interpretación que tienen las personas sobre esa realidad, por eso no creen en la objetividad. No hay una forma de conocer ni todas las realidades ni entenderla completamente, porque básicamente es una interpretación. Entonces, para ellos hay ciertas teorías de lo cualitativo que piensan que la realidad es un entremado de símbolos que tienen unos significados. Entonces, eh, el papel de las investigaciones cualitativas es tratar de darle o de descubrir esos significados que tienen esos símbolos, o sea, como de traducir. ¿Qué es lo que se quiere acá? Pues interpretar básicamente las situaciones que viven las personas, o sea, entender cómo las personas viven el mundo que habitan, cómo creen ellos que suceden las cosas a través de, pues, de sus interpretaciones sobre el mundo. Entonces, un ejemplo, que no sé si se oye muy estigmatizante, pero por ejemplo, un ejemplo, a través de una investigación cualitativa, podríamos entender por qué los empleados de cierta región del país siempre llegan tarde. Esa es una generalidad, no estoy diciendo que sea cierto, pero digamos que hay un pueblo en Colombia o en Risaralda donde los empleados siempre lleguen tarde. Entonces nosotros queremos darle respuesta a por qué se debe eso. Entonces, por ejemplo, una investigación cualitativa nos serviría para entender que la cultura y la dinámica del pueblo, la gente es muy tranquila y muy relajada y los horarios no funcionan igual a los de una ciudad. Es un ejemplo, no más. Entonces, desde lo cualitativo, no hay realidad objetiva, no se cree en la objetividad. Siempre estamos hablando de interpretaciones. Lo que queremos es descubrir cómo las personas viven y experimentan el mundo, o sea, la realidad en la que viven. Y recuerden que esas realidades o formas como las personas viven el mundo, pues dependen o varían dependiendo el espacio donde viven, la cultura que tienen, el nivel de educación y la política, la economía y otros tantos factores. Entonces, desde lo cualitativo es muy importante tener en cuenta esos elementos, la cultura sobre todo. Entonces, desde lo cualitativo, el conocimiento es una construcción que se hace socialmente. Es como producto de las relaciones entre las personas. Como lo decía, la investigación cualitativa busca comprender, a diferencia de la investigación cuantitativa que busca explicar. Entonces recuerden que hay una diferencia entre las dos palabras.
Aquí no se cree en que el investigador es imparcial, no, ni que el investigador es objetivo, porque siempre hay elementos que pueden interferir en los procesos de investigación. Entonces, no sé si yo alguna vez les puse el ejemplo que piensen como las personas que les toca entrevistar madres de desaparecidos, pues todo el día están escuchando entrevistas muy tristes y obviamente esa información va a causar un efecto en el investigador, pues obviamente es una persona. Entonces aquí se identifica que el investigador, al ser también una persona, pues obviamente tiene sentimientos, emociones y que obviamente eso se ve reflejado en la investigación. Y básicamente, pues aquí se piensa que o todo proceso de investigación cualitativo, pues es una interacción entre personas, ya sean personas que son los que investigan y personas a las que uno va a investigar. Entonces aquí se cree que todo proceso de investigación es interactivo. Lo que les decía ahorita, no se puede desligar el trabajo cualitativo de estos elementos, de la cultura, la historia, la política. Entonces, el diseño de la investigación cualitativa, entonces un abordaje general desde todos los elementos metodológicos que van a tener su investigación. Aquí es importante, ya vamos a ver métodos y cómo diseñar, por ejemplo, los instrumentos. Pero tengan en cuenta que en lo cualitativo nada es fijo y nada es inmodificable. Todas las herramientas de investigación cualitativa se pueden utilizar en cualquiera de los métodos. Lo importante es que ustedes lo tengan presentes y sepan cómo diferenciarlos. Entonces, aquí se pueden tomar elementos de otras partes y uno como investigador puede proponer elementos y, por ejemplo, los que hay y no le sirven. Entonces, ustedes tienen la libertad desde lo cualitativo de proponer cosas. Y lo mismo, como hay muchas ciencias que utilizan lo cualitativo, la investigación cualitativa, pues la investigación cualitativa se puede proponer desde la perspectiva que a uno le interesa. Entonces, por ejemplo, ustedes en el caso de administradores o de gente de finanzas o de mercadeo, pues desde las propuestas de su ciencia particular, pues utilizan el enfoque cualitativo. Entonces, no son tan estrictos como los métodos cuantitativos. Entonces aquí hay mucho mayor rango de flexibilidad, por así decirlo así. Entonces recuerden que uno de los métodos de la investigación cualitativa es la teoría fundamental. ¿De qué se trata la teoría fundamentada? Pues pensemos que es una propuesta de método que plantea no diseñar casi nada previamente, porque se utiliza sobre todo para fenómenos que son muy nuevos, entonces casi no se ha producido nada sobre ellos. Entonces la idea de aquí es que siempre estamos trabajando sobre el camino, no partimos de nada ya determinado, sino que vamos a campo, vamos obteniendo información y a través de eso nos vamos formulando qué teoría nos sirve o proponemos la teoría. Hoy vamos tomando las decisiones metodológicas, cómo voy a seguir el camino a través de encuestas, pero para poder hacerlo primero tengo que ir a campo y comprobar cosas. Entonces aquí no hay un diseño previo, sino que se va fundamentando a través del proceso de estar en campo y ir conociendo el fenómeno. Entonces, por ejemplo, a través de esto podríamos estudiar, por ejemplo, una investigación. Es un ejemplo, no estoy diciendo que esto realmente exista. Entonces, por ejemplo, algo para estudiar la producción de vino en el municipio de Santuario. Digamos que en Santuario estén cultivando uva y haciendo vino. Que, que si pues, si llegara a pasar y una investigación sobre eso sería totalmente novedosa por el lugar donde está ubicado el santuario, porque el perfil económico del municipio era otro. Entonces, la teoría fundamentada nos serviría, por ejemplo, para hacer un estudio de ese tipo. Entonces, el instrumento, aquí nada se diseña previamente, pero sí se tiene en cuenta las fases de recolección y de análisis de la información, o sea, sí se estipula eso, pero no se dice qué técnica se va a utilizar o desde qué teoría se va a trabajar, sino que esas decisiones se toman en el camino. Entonces, no hay técnicas específicas. Cualquier técnica de investigación cualitativa puede llegar a servir. Eso dependiendo que se ajuste a lo que usted va a investigar. Entonces, como es fundamentada, no se trata de escoger herramientas hacia el azar, es fundamentada porque tiene una razón de ser, o sea, es la herramienta que va a servir y indicada para usted realizar ese tipo de investigación, pero eso lo decide usted en el camino.
Entonces, como ven, en los métodos cualitativos todo se puede llegar a modificar en algún momento, no hay problema. Entonces, toda la información que obtenemos es con base a lo que nos da el grupo o eso, o a las personas con las que vamos a realizar la investigación. O sea, como no hay nada definido previamente, ya vemos que el instrumento pues se define en el camino, pero si bien hay que tener presente esto de los periodos de análisis y de recolección. Y lo mismo, la forma de analizarlo pues va a depender de las técnicas que escogemos. Eh, pero igual pues si hacemos o definimos desde el diseño el periodo o el tiempo que nos va a llevar ese análisis. Sí, básicamente todas las decisiones, definiciones que se van a dar desde lo teórico y metodológico se plantean en el proceso de desarrollo de la investigación, pero no son decisiones arbitrarias, sino que tienen una razón de ser. Entonces, el etnográfico. Este es muy útil para muchas investigaciones que hay acá. Entonces, por ejemplo, eh, la mayoría de personas que van a investigar o que van a trabajar elementos de su propia empresa, este a lo mejor les podría llegar a servir, pues los que van a trabajar desde lo cualitativo. Entonces, ¿de qué se trata el etnográfico o el método etnográfico? Pues busca comprender a los grupos, pero para poder comprenderlos cree que es necesario pasar muchísimo tiempo con los grupos. Entonces, por eso le digo, las personas que trabajan en la misma empresa donde van a desarrollar la investigación, este sería, y bueno, les podría llegar a servir, les sería útil. Entonces, se pasa mucho tiempo en el grupo para entender, tratar de entender lo que las personas hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Entonces, eso es como lo que busca. A través de volverse uno más del grupo, uno va a poder entender el comportamiento de las personas, por qué se realizan determinadas acciones. Son investigaciones, o la etnografía como tal, son investigaciones muy largas. Esto no quiere decir que, por ejemplo, ustedes puedan adaptar el método etnográfico a las particularidades de su estudio. Entonces, ustedes, sin ser una etnografía tan rigurosa, pueden retomar la etnografía y aplicarla a las condiciones de su estudio, a las condiciones pues, de la universidad y del proceso de ustedes para redactar la tesis. Entonces, aquí sí es muy importante que desde la etnografía se toma en cuenta sobre todo la cultura, la cultura como condicionante para entender lo que las personas hacen y por qué lo hacen. Entonces, para poder entender lo que las personas hacen y por qué lo hacen, aquí hay que tomar en cuenta la cultura de las personas o la cultura del lugar donde uno va a trabajar. Lo que les decía, este va a ser muy útil para las personas que piensan trabajar en las mismas empresas, o sea, que piensan desarrollar su investigación en las empresas en las que trabajan. Entonces, aquí el instrumento o el diseño, todo está definido previamente. Aquí sí hay un control de las cosas que vamos a hacer, si hacemos un plan. Es muy posible que ese plan, cuando lleguemos a campo, no sirva o no sea el mejor, lo modificamos, pero no entramos al campo sin nada. Si tenemos un plan, ya tenemos un diseño hecho. Las técnicas de investigación de la etnografía básicamente son la observación con y sin participación, la entrevista no dirigida, que recuerden que es la entrevista que no tiene como formularios previos, preguntas diseñadas, sino que uno es más una conversación, el diario de campo. Y igual no está por demás, o sea, si uno necesita un focus group en una etnografía lo puede utilizar. eh, no hay problema. O sea, cualquier herramienta puede llegar a servir, pero básicamente las técnicas que se ligan a la entrevista a la etnografía son esas tres. Todo lo que se produce a través de las técnicas, desde los instrumentos etnográficos, todo se registra. Entonces, por ejemplo, lo observado va en el diario de campo. Y las entrevistas siempre tienen que ir registradas en grabadoras o en registro de videos. También se lleva un registro, o se prefiere que se lleve un registro fotográfico. Bueno, como les decía, si bien la entrevista es una entrevista no dirigida, entonces no tiene un formulario, si nosotros planteamos cuáles son los temas que vamos a tratar durante esas entrevistas. Recuerden que son unas conversaciones, pero si no tenemos los temas a tratar, esa conversación se nos va a salir de las manos. Entonces no formulamos
así como el cuestionario, sino que formulamos un listado de temas que tenemos que indagar. Y construimos un proceso, por ejemplo, si vamos a utilizar la etnografía, previamente desde el diseño del instrumento, sí construimos un plan de acción. Entonces, recuerden que, bueno, no les menciono, entonces, por lo regular, lo ideal sería siempre empezar con la observación, luego aplicar la observación participante y luego pasar a la fase de entrevistas. Aquí, al igual que el proceso de recolección, o bueno, el proceso de recolección, al igual que el proceso de análisis, son procesos extensos. ¿Por qué? Pues porque se requiere pasar mucho tiempo, pero pues como les decía, si ustedes no tienen que aplicar una etnografía rigurosa, pueden retomar elementos que les sirven. La idea es que tratemos como de toda esta información que obtuvimos de los grupos, porque aquí la información con la que trabajamos es una información que se obtiene del grupo, podamos estudiarla, analizarla y al final de que tengamos, por ejemplo, las transcripciones que se cotejan con el diario, podemos hacer unas triangulaciones. O sea, la información que recolectamos a través de la observación con participación y la entrevista, se triangulan. Recuerde que vimos una clase donde explicábamos qué era la triangulación, que básicamente es cotejar entre esta información y a través de ese cotejo acercarnos más o menos a lo que ellos creen que es la realidad, a dar una explicación o tratar de comprender los fenómenos a través de ese cotejo, acercarnos como a una verdad, por así decirlo. Recuerda que tenemos la investigación acción participativa. Esa se parece mucho a la etnografía. Este método se parece mucho a la etnografía. En cuanto que también se busca que el investigador pase mucho tiempo con los grupos. Pero aquí hay implicaciones. O sea, aplicamos investigación acción participativa cuando queremos desarrollar investigaciones que quieren mejorar la realidad de las personas. Aquí una particularidad es que el investigador y las comunidades tienen decisiones por igual o tienen el mismo poder dentro de la investigación. O sea que todas las decisiones que se toman en cuanto a la investigación se toman en conjunto, tanto con las personas con las que se trabaja y el investigador. Y lo que se quiere es pues cambiar, o sea, con los grupos con los que trabajamos, detectar cuáles son sus necesidades y urgencias y entre todos solucionar eso. Entonces, por eso estas investigaciones no se quedan en la fase de solamente dar resultados, sino que implican que el investigador vaya a aplicar esos resultados para mejorar la condición de vida de las personas. También podría llegar a servir para las personas que van a trabajar con sus empresas y que quieren como mejorar las condiciones de los empleados de esas empresas. Bueno, el instrumento se construye con el grupo. Las técnicas igual se definen con el grupo. Cualquier herramienta cualitativa puede llegar a servir. Eh, los instrumentos, como sí se diseñan antes de salir a campo. O sea, el diseño se construye con el grupo y el instrumento está ya previamente diseñado. Si vamos a aplicar encuestas, ya llegamos con las encuestas ya diseñadas en el momento de recolectar la información. Lo que tienen que tener en cuenta es que aquí lo que nos dicen es que toda esa información o todos esos elementos o herramientas tienen que estar aprobadas por las mismas personas a las que uno se les va a preguntar. Lo mismo, la fase de recolección se diseña desde antes, porque desde aquí ya con el grupo diseñamos qué herramientas vamos a utilizar, qué técnicas de investigación vamos a utilizar y también diseñamos cómo vamos a recolectar y cómo vamos a analizar esa información. Importante, aquí, igual que la etnografía, trabajamos con información que viene del grupo, no de otras fuentes. Entonces, utilizamos información o recolectamos información del grupo. Y lo mismo, la parte de análisis, que si está diseñada desde la parte previa, desde la parte del diseño, depende de las técnicas que vamos a utilizar. La fenomenología. No se asusten por el nombre, que no es tan complejo. O sea, aquí básicamente es cuando vamos a trabajar o con una sola persona, como la historia de vida de una sola persona, o trabajamos con documentos, queremos interpretar documentos, textos, fotografías. Entonces, aquí lo que buscamos es como indagar como trayectorias o la experiencia de personas o de algo concreto. O sea, aquí cuando hablamos de fenomenología, básicamente hablamos de
que cada persona es un mundo particular y o sea que cada persona tiene una realidad como tal, pero que ese mundo también se confronta a través de unas relaciones con el mundo o la realidad de otras personas. Entonces la realidad parte de un proceso individual, pero que a la vez también configura relaciones entre personas. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos realizar un estudio sobre el concepto de capitalismo consciente a partir de la experiencia y trayectoria de vida de Alfredo Hoyos, que es el dueño y fundador de Frisbee. Por ejemplo, este señor en todo su proceso empresarial ha aplicado este concepto, capitalismo consciente. Entonces, él trata de que sus empresas sean fieles a esto. Entonces, podríamos estudiar el concepto a través de la historia de vida de él, a través de sentarnos a indagar sobre la vida de Alfredo Hoyos. Entonces, el instrumento se define previamente. Las técnicas más utilizadas es el análisis de contenido, el análisis del discurso e historia de vida. Estos dos primeros trabajan sobre todo con textos, con imágenes. Este sí trabaja sobre todo a partir de entrevistas, de buscar testimonios. Básicamente son entrevistas, no se llama entrevistas porque si bien son entrevistas, implican que se realicen muchísimas entrevistas para hacer una historia de vida sobre la misma persona. Entonces, los instrumentos se diseñan previamente, entonces tenemos que en cada sesión de entrevistas, por ejemplo, tenemos que llegar ya con los cuestionarios ya realizados sobre las cosas que queremos preguntar o con los temas ya planteados. Ojo, que aquí no se utilizan nunca o nunca se diseñan cuestionarios de entrevista estructurada, semiestructurada o no dirigida. Y lo mismo, si vamos a trabajar con análisis de discurso, análisis de contenido, de antemano fijamos qué elementos vamos a detectar, por ejemplo, en un libro que queremos encontrar elementos. Entonces, por ejemplo, de antemano, por ejemplo, pues diríamos, me interesa la palabra organización. Entonces, en cada elemento que pues, vamos a analizar, tenemos que buscar donde hablen de organización, por así decirlo. Mm, Bueno, como les decía, en la fase de recolección, si son entrevistas, si es la historia de vida, es necesario muchísimas entrevistas con la misma persona. A través de una sola entrevista no lo vamos a hacer. Y si es sobre textos, pues hay que clasificar los elementos que vamos a analizar antes de empezarlo, porque si no se nos va a desordenar todo. Mm, Tanto aquí en este elemento es muy importante el contexto. Entonces, más allá, por ejemplo, de que tengamos todas las entrevistas con Alfredo Hoyos, necesitaríamos también, por ejemplo, buscar testimonios de qué dicen las personas sobre Alfredo Hoyos y buscar o valernos como, por ejemplo, de información de archivos que nos hablen de Alfredo Hoyos. Esa información que obtenemos la triangularíamos y podríamos llegar como a unos resultados o un análisis. Y por último tenemos el diseño narrativo. Pues aquí básicamente estamos hablando de historia de vida e historia oral. O sea, se parece al fenomenológico, pero aquí queremos construir esa historia. ¿Qué queremos hacer aquí? Pues a través de una serie de herramientas construir la historia de alguien o de un lugar específico, pero contada a través de las personas que habitan ese lugar o de esa persona, o sea, de los participantes. No queremos una historia que se construya por fuera del grupo, sino que a través de las personas, o sea, a través de los testimonios de las personas que habitan ese lugar, de lo que ellos crean importantes, pues construimos la historia de ese lugar. Entonces, por ejemplo, podríamos, a mí se me ocurrió este ejemplo, estudiar la autogestión empresarial a través de la historia de vida de la vidriera de Caldas o de la historia del grupo, la historia oral de la vidriera de Caldas. O sea, ir con los empleados, hacer entrevistas y que ellos nos cuenten la historia de la vidriera de Caldas y a través de eso podríamos estudiar esta vaina de autogestión empresarial. Entonces, lo mismo, aquí todo es preestablecido desde la fase de diseño, las técnicas, la historia de la vida, la historia oral, análisis de archivos. Estos, historia de vida y la historia oral, básicamente funciona a través de entrevistas, pero se llama historia de vida por lo que les decía, requiere de muchas entrevistas sobre una misma persona en historia de vida, y en historia oral implica muchas entrevistas sobre el mismo grupo, y a la final tratar de reunirlas. Lo mismo, lo que les decía,
Lo que tienen que tomar en cuenta es que aquí no se aplican entrevistas estructuradas, entrevistas siempre de preguntas abiertas, semiestructuradas o no dirigidas, pero tenemos que llegar previamente o con un cuestionario que vamos a utilizar si es semiestructurada o con los tópicos o los temas a tratar si es no dirigida. Bueno, los datos vienen pues de las entrevistas que realizamos, pero también se podrían utilizar, por ejemplo, fotografías, archivos, objetos para cotejar información. No únicamente los datos o la información viene del grupo, también se pueden utilizar otras fuentes. Toda la información que se obtiene se triangula y con eso pues realizamos el análisis. Bueno, como les dije, aquí termino. Vimos 4 métodos y cómo es la fase de diseño del instrumento en investigación cualitativa. No aplica para investigación cuantitativa, esto no sirve para investigación cuantitativa. Como les dije, no hay tarea porque necesitamos ver el diseño de instrumento desde lo cuantitativo para formular una pequeña tarea, que es una tarea de que piensen su instrumento desde lo cualitativo o cuantitativo en una paginita. Entonces aquí terminamos la clase, espero que no haya sido muy confuso, igual recuerden que nos vamos a ver el día de la clase eh, para explicar elementos y dudas. Entonces, bueno, nos vamos a ver pues a través de Google Meet. Entonces, más adelante les dejo el link de la reunión y pues así quedamos.